El 17 de abril de 2019, fiscales y policías llegan al domicilio de Alan García en Miraflores con la orden de detención por el caso Odebrecht. García se dirige a su habitación y se dispara. Es trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde confirman su muerte. Pero, ¿fue cierto esto? ¿O se trató de una farsa para cubrir su salida del país? Así que en este episodio vamos a ver las teorías y conclusiones de este suceso. ¡Vamos a ello! Buenas noches y bienvenidos al episodio 197 de su programa Cruda Realidad. Alan García, vivo o muerto. He decidido comenzar con esta imagen porque es uno de los últimos cuadros donde Alan García saca un revólver Smith Wesson calibre 38 de su bolsillo en el momento donde la cámara se pierde al subir las escaleras y encerrarse en su habitación. Bueno, habría que comenzar primero quién fue Alan García, ¿no? Bueno, Alan García, 2 veces presidente y figura central del partido político el APRA, que en su primer gobierno impulsó un modelo económico estatista y proteccionista que derivó de una profunda crisis económica con hiperinflación y desabastecimiento. Durante el segundo gobierno, que fue todo un episodio, el país experimentó un crecimiento económico gracias al aumento de los precios de las materias primas, pero también enfrentó muchos casos de corrupción y represión, además de protestas sociales, como la del Baguazo en el 2009. Investigado por una presunta vinculación con la red de corrupción de Odebrecht, Alan García supuestamente se suicidó el 17 de abril de 2019 mientras se enfrentaba a una orden de detención preventiva. Sin embargo, algunos piensan que no fue así. Veamos cómo comienza la historia que rodea esta teoría. Incidentes del Sexto en el año 1984. Estamos hablando de 16 meses antes que Alan García fuera, presidente por primera vez. El motín de presos ocurridos el 27 de marzo de 1984 en el interior del penal El Sexto, ubicado en Lima, capital del Perú, en el incidente donde más de 20 presos resultaron totalmente carbonizados, incluido el famoso Guillermo Cárdenas Dávila, alias Mosca Loca, quien había dicho en varias oportunidades a los medios que si lo dejaran trabajar en paz, eso fue durante el gobierno de Belaúnde, él podía pagar la deuda externa. Entonces, mucha gente habló de que Alan García habría facilitado su fuga a cambio de una jugosa coima y esta habría financiado su campaña del primer gobierno. Vamos a ver el primer video. Que tiene trapo rojo, que venga el fiscal, que se apersone o la van a liquidar a la rehén que estamos viendo en estos momentos. Los disparos al aire por parte de los efectivos de la GR tratan de amedrentar a los internos que se encuentran en el lugar donde se inició la balacera. En estos momentos, siendo 12:56 de la tarde, lo ha matado, como ustedes lo han visto, señores televidentes, a uno de los rehenes. Bueno, acá se lee que Mosca Loca fue degollado, pero en realidad hubieron 20 muertos. Bueno,
esta incursión mediática que abarcó 28 horas de transmisión ininterrumpida por los medios, muchos dicen que fue para encubrir la salida de Moscaloca. Entonces, se le acusó a Alan García. ¿Por qué? Porque supuestamente después de este incidente comienza un financiamiento para su campaña política. Y sería 18 meses después el presidente más joven del país. Pasamos ahora al contexto del año 2019. El caso Odebrecht. La crisis política que en el 2016 comenzó a darse cuando la empresa brasilera Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado más de 88 millones de dólares en sobornos al Perú. Dentro de ellos muchos presidentes, solamente para obtener contratos estatales. Como parte de este entramado se investigó a varios expresidentes los cuales se encuentran en la cárcel, y dentro de ellos Alan García. Se le acusó por recibir un presunto soborno de 13.5 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación del tren eléctrico metropolitano durante su segundo gobierno del año 2006 al 2011, cuando García siempre negó los cargos y afirmó que era víctima de una persecución política. La Fiscalía peruana lo incluyó en el proceso por delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencia. Pasamos ahora al 17 de abril de 2005. Operativo fiscal y policial en su casa de Miraflores a las 6:24 de la mañana. Se apersonan estas autoridades. Las imágenes muestran que el equipo fiscal, capitaneado por Henry Amenábar, miembro del equipo especial contra corrupción, identificó ante la trabajadora Ana Verástegui a través del intercomunicador de la casa que Alan García se encontraba adentro. Y le dijo que para una diligencia fiscal tenía que abrir la puerta. Sí, le dijo. En manos llevaba la orden judicial de detención preliminar por el caso Odebrecht contra García. Ahora vamos a ver todo el video que fue transmitido en vivo por América Televisión. El suicidio Este es de Alan un García, resumen. expresidente peruano, también investigado por presuntos actos de corrupción, ha desatado un terremoto en la clase política y dejado abiertas muchas interrogantes. Desde el miércoles de su muerte hasta hoy, se han generado todo tipo de teorías sobre cómo se dio el allanamiento y protocolo de detención que terminó con el expresidente gatillando una de sus armas contra sí mismo, encerrado en su habitación. Lo que yo digo es que si se hubieran utilizado los protocolos usuales para este tipo de diligencias, sin arbitrariedades, sin engaños, sin pretendiendo sorprender, probablemente la situación hubiera sido distinta y hubiéramos podido evitar una tragedia como el día de hoy. Se ha buscado directamente responsabilizar a quienes comandaron el allanamiento de haber fallado en impedir el fatal disparo. Se habla de protocolos fiscales y policiales errados. Aunque algunas percepciones cambiaron el Viernes Santo, cuando en el velorio una de las hijas de García leyó la carta de despedida del exmandatario. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Aclarando que fue una decisión propia, algunas dudas han persistido. Este programa intentará responder algunas de ellas. ¿Cómo actuó realmente la Fiscalía y los agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía DIVIAC? ¿Existe un protocolo o manual específico? ¿Cuál fue la mecánica usada durante el allanamiento? ¿Pudieron realmente hacer algo los agentes para evitar el suicidio? Primero tengo que lamentar esta muerte. Entendemos el dolor que debe sentir la familia, los seres allegados, pero estamos en la obligación también de dar una información real de los hechos, dado que hay muchas inexactitudes, hay mucha desinformación que está circulando en algunos medios y por las redes.
La participación de la policía ha sido en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, los manuales de derechos humanos, los protocolos que existen, y podemos decir que después de una evaluación del órgano de control interno, la muerte del ciudadano García está fuera del esquema de responsabilidad de la Policía Nacional. Y a las pruebas nos remitimos. El accionar de la policía antes, durante y después se ha encajado en todos nuestros procedimientos, ¿no? Estas son algunas imágenes del allanamiento del miércoles de esta semana en casa del expresidente. Imágenes que ayudan a dilucidar detalles, pero que también revelan hechos desconocidos hasta ahora. La orden de allanamiento con descerraje de bienes inmuebles y la detención preliminar de Alan García y otros 7 investigados en el caso Lavajato se emitió el martes por la noche. En estas imágenes vemos llegar a la casa en Miraflores, apenas comenzado el miércoles, a los agentes de la División de Alta Complejidad junto al fiscal adjunto Henry Amenábar, parte del equipo especial. Tocan el intercomunicador de la casa de García y el fiscal se identifica ante la trabajadora Ana Verástegui, quien responde. Para una diligencia fiscal. Para una diligencia fiscal. Papi. Tiene que abrir la puerta, sí. Papi, el audio. El fiscal lleva la orden judicial en la mano. Terminamos la diligencia. Por favor. Vamos a ejecutar una medida judicial. A las 6:24 de la mañana, una segunda trabajadora de la casa, identificada como Elia Guamán, abre la puerta. Los policías y el fiscal Amenábar ingresan. Es la zona anterior a la puerta principal con acceso al jardín y al garaje. Algunos agentes toman sus lugares de seguridad, dirigiéndose hacia la parte posterior de la casa. Casi inmediatamente aparece Ana Verástegui, con quien el fiscal habló por el intercomunicador y los hace pasar al hall de la casa. Desde ese lugar se agacha ligeramente para conversar con el fiscal. De tal manera que hay una verbalización, se le hace saber que se trata del fiscal y de la policía, que tiene que notificársele una resolución. Él pregunta si se trata de la detención preliminar. Se le explica que tiene que bajar e insiste preguntando si se trataba de la detención. Nuevamente se le explica que tiene que bajar. Acto seguido parece tomar aire y mientras no deja de mirar al fiscal y a la gente que ya empieza a acercarse al pie de la escalera, sube hasta el segundo piso. Abarca 2 peldaños por paso y se pierde de vista rápidamente. Casi de inmediato, 6:31 de la mañana. ¿Por qué García no bajó? ¿Por qué los agentes no subieron? Primero, según la policía, se sabía por inteligencia que García tenía varias armas registradas en su CAMEC. 5 aparecen como robadas y 4 en posesión, de las cuales 3 eran pistolas, una Star, Baikal y Bull. Además, un revólver Colt. Esto sumado al hecho de que ya había evadido su detención en 1992 tras el golpe del 5 de abril y su más reciente intento de asilo en la embajada uruguaya, podía significar que esta vez podría ser una detención complicada e impredecible. Todo esto dibujaba un riesgo latente frente a la intervención. Entonces, luego de un estudio pormenorizado con el plan de operaciones, la policía decide intervenir, ¿no?, de una forma, digamos, progresiva, de una manera diferenciada, verbalizando. Para no generar peligro, se opta por plantear métodos persuasivos y escalar de menos a más en el uso de la violencia. Era además un hombre de 69 años, un expresidente. Al dejar ingresar voluntariamente a los agentes y al fiscal, se hablaba ya de un nivel de colaboración. Pero es aquí, al aparecer Alan García en el rellano de la escalera, donde un detalle desconocido hasta ahora se hace visible. Durante 23 segundos aproximadamente, Alan García se mostró colaborador. Mientras se agacha para hablar con el fiscal, se delinea un bulto en el bolsillo derecho del pantalón.
Se percata de que uno de los agentes DIVIAC sube las escaleras para detenerlo. García gira hacia su derecha, se lleva la mano al pecho y parece tomar aire, mirando hacia su habitación. Según dijo en ese momento para hablar con su abogado, cuando el expresidente empieza a subir los escalones, extrae del bolsillo derecho su revólver y sube las escaleras a tramos largos. El arma empuñada es visible por solo un segundo. Intervención en una escalera, ¿no?, es la intervención más difícil y más complicada para cualquier policía o fuerza del orden. Es donde menos se recomienda intervenir en una escalera. Eso tiene que ser con mucha pausa, con mucho control. De pronto hay gente que se equivoca, es decir, lo debieron aprender, agarrar, pero eso los procedimientos y las normas no lo aconsejan. Es lo menos aconsejable. Fiscal Guillermo Peñalosa para el levantamiento del cadáver. De acuerdo a ley, debió ser llevado a la morgue, pero por pedido expreso de la familia las pruebas se realizaron en el mismo hospital donde murió. A una petición especial de la familia, toda vez de que tenían miedo que se produzca problemas, conflictos al momento del traslado de su padre, solicitaron pues de que se haga la necropsia en el lugar, ¿no? Entonces comunicamos con nuestros superiores, en este caso con la misma jefa de nuestra institución, y dijo que aprobaba esta situación por cuanto por cuestiones de seguridad se realizara de esa manera, ¿no? La ley lo contempla. La ley lo contempla, en casos especiales lo contempla, ¿no? Poco más de 3 horas duró la necropsia al cuerpo del exmandatario. Se le practicaron varias pericias como la absorción atómica, el ADN a la sangre hallada en la habitación y al cuerpo, así como pruebas dactiloscópicas y odontograma, entre otros. Luego también se hizo la pericia dactiloscópica para determinar pues, que las huellas corresponden a la persona, pues que eso se compara con las huellas que dan René, y se va a confirmar pues, que es la persona que en ese momento se habría disparado hacia el expresidente Alan García. La carta del exmandatario asumiendo la responsabilidad sobre su propia muerte hablan por él. El video de esta intervención da aún mayores luces del hecho que ha marcado el fin de toda una era política. Bueno, este reportaje fue emitido por el programa Cuarto Poder. Lo hemos simplificado, pero básicamente concluye todos los episodios que pasó. ¿Qué pasó después? El cuerpo de Alan García es trasladado. Bueno, los oficiales de policía se ponen muy nerviosos, supuestamente de haberse disparado, y envían el cuerpo inmediatamente al hospital Casimiro Ulloa. Mosocomio se le hacen la necropsia, el certificado de defunción, y se concluye que supuestamente este es el cadáver, es la causa de muerte es herida perforante del cráneo, causa suicidio. En cuanto a el tema de las versiones de las autoridades, coinciden con la policía, los fiscales y los médicos. Ahora, vamos al tema de especulación. ¿Por qué se ha tejido todo este tema? Así que la primera hipótesis, homicidio. A Alan García lo mataron para silenciarlo. Al parecer, él habría tenido mucha información relevante sobre no solo él, sino mucha gente metida con el caso Odebrecht. Así que esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es la fuga elaborada. Supuestos dobles. Acá una de las fotos virales que salió ese mismo día en el aeropuerto Jorge Chávez con una mujer cuya cara se parece mucho a Alan García. Y bueno, se hablaron de dobles que venían desde la selva y las teorías de escape. El origen de las especulaciones básicamente son las fallas de comunicación oficial, el alto nerviosismo que hubo en las diferentes autoridades y la ausencia de un dossier completo que dio cabida para espacios de rumores. Además, no existe ninguna foto, o por lo menos no se ha publicado ninguna foto del cadáver. Esto significó una serie de
desinformaciones por las redes, donde imágenes falsas, teorías virales, bulos, desmentidos, todo comenzó a aparecer respecto a Alan García. Entonces, el factor político también fue polarizado inmediatamente y los antecedentes que alimentan estas sospechas se incrementaron. Acá hay una de las fotos supuestamente de Alan García saliendo de viaje, ¿no? Pero en realidad corresponde a un viaje anterior. Mientras que la familia velaba sus restos, había una especie de especialistas que los denominaron verificadores. Algunos de ellos están divididos. La mayoría dice que no hay pruebas que contradigan la necropsia. Entonces, hay varios. Sin embargo, tiempo después salieron varios videos. Vamos a ver el primer video, que corresponde a una persona que está en Eslovaquia en enero, no se especifica el día, en enero del 2020, por lo menos la fecha de publicación es esa. Veamos. Enero 2020 todavía. This is one Peruvian ex-president, Alan García. This is Alan García, yeah. This is Alan. This is Alan García, yeah. Alan García. Ese es el primero. El segundo es aún más comprometido, corresponde, hay que ver que el primero todavía no comenzaba el COVID, no se le ve tan nítido, no podríamos decir, pero el segundo creo que deja muchas dudas, y ahí entra el tema de la controversia. Corresponde al 5 de marzo del 2001, supuestamente en una calle de París. Veamos. Vemos claramente el porte de Alan García. Estamos hablando del 2021, que aún todavía la inteligencia artificial no estaba muy, diríamos, generalizada, ¿no? Esto de acá es lo que confunde a la gente y es lo que hay una controversia sobre eso. La conclusión oficial es que Alan García se suicidó ese 17 de abril de 2019. Después hay especulaciones sin evidencia sólida. Algo que a mí, a forma particular, me dice de que Alan García sí se suicidó, es que él se toca la mano al corazón sin pensar. Eso es muy difícil de actuar. Hace un respiro alto y se despide del mundo. Bueno, no es que quiera decir que Alan García no pueda estar vivo. Se ha hablado de muchas cosas, pero quiero ahora concentrarnos en una película cuyo tráiler vamos a ver y que va a salir para el próximo año. Estas son algunas imágenes del allanamiento del miércoles de esta semana en casa del expresidente. Estamos viendo las últimas imágenes de Alan García, donde se ve claramente el revólver, se ve claramente que se ha puesto la mano al pecho, y es básicamente un resumen del anterior, ¿no? Así que vamos a pasarla rápidamente. Se le ve nervioso a Alan García. Quiero que veamos acá. Ahí veo. Toma aire, se pone la mano al pecho y para mí es el momento donde se despide el mundo. Saca el revólver decidido,
sube rápidamente y se dispara. Esa es mi hipótesis. O sea, creo que eso lo confirmaría, podría confirmar la muerte, ¿no? Claro, ahí está, por ejemplo, llega la cámara y no se escucha ningún disparo, ojo, no hay que decirlo claro, no se escucha ningún disparo. Escucharon un disparo. No hay ningún disparo, en ningún momento se escucha un disparo. No se ve. O por lo menos no sé si se grabó ese disparo, ¿no? Porque si no se habría visto la reacción de los policías. No se grabó el disparo. Sin embargo, ahora tenemos una película próxima a estar en cines. Veamos el tráiler. Hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García, quien fue yo el la verdad presidente creo que de la prensa no puede estar acá, retírese. producto de un balazo en la silla. Grabando. Una mañana movida en la casa del expresidente Alan García. Venimos con una orden de allanamiento. Doctor García, no haga que le insista. Baje, por favor. Doctor García, ¡abre la puerta! Una ambulancia urgente. Tenemos un herido de bala. La de papi, cabeza, taponamiento directo. ¡Mira que la herida! Preparen el material para entubarlo. Está dentro. Yo vi su documento. Acá tengo su ropa. Alan García está muerto. ¿Y le viste la cara? Han borrado todo del sistema. ¿Cómo que todo? Que desapareció todo registro de Alan. Se ha fugado. Está clarísimo, si lo he hecho antes. Alan García era un líder como ningún otro. Este es un teatrito de Alan para que lo indulten. La gente en la calle comenta y habla que el tío está vivo. Aquí está pasando algo bien grande, Marquito. Hay 30 minutos en que nadie sabe qué pasó con Alan o con su cuerpo. Bárbara, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Alan fingió su muerte? Quisiera enseñarte algo que sé que te va a interesar. ¿Cómo sabemos que al que llevaron al hospital era Alan García? ¿Por qué no te olvidas de todo esto? No puedo. Y no quiero. Yo vivo detrás de la casa de Alan y no escuché ningún balazo. Coincide con el título de este episodio. Qué extraño. Bueno, vivo o muerto, Alan García sigue siendo un misterio y también una controversia. Así se fugó una vez, ¿se acuerdan que era considerado el reo contumaz? Tenía los trucos para hacerlo. Su compadre Moscaloca probablemente le instruyó muy bien. Hay otros videos donde está dando una clase en la César Vallejos, donde él mismo habla diciendo, si ven un muerto, alguien que se hace el muerto, no le crean, ¿no? Porque está más vivo. No sé, algunas pistas que probablemente sí lo hizo. Si se escapó, el señor Alan García es un mago. Y tal cual, los que se desaparecen, las protecciones de testigo, solo el tiempo lo dirá. Buenas noches.